En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los mayores. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al leer este texto del Evangelio de San Marcos, lo primero que se me ocurre es constatar el elevado nivel de cultura que tenía el pueblo judío. Una cultura de leer y escribir. Todos los varones y muchas de las mujeres sabían leer y escribir, y eso era excepcional en la época. Pero no solamente ellos, no solamente eso, es que, lo dice el Evangelio de hoy, también tenían una cultura higiénica notable. Tan importante que San Marcos, que procede de un ambiente no judío, se extraña de que eso lo hicieran, porque sin duda en el ambiente pagano de donde él procede eso no era lo normal. Estamos hablando de lavarse las manos antes de comer. Y dice el Evangelio de lavar los vasos y las ollas donde se había cocinado. A mí me parece un signo extraordinario de cultura y un nivel que les situaba por encima del resto de los pueblos de la época. ¿Cuál era el problema? Esto estaba bien. Jesús no dice que esto esté mal. Dice que estos son preceptos humanos, y tenía razón el Señor. Son preceptos humanos, preceptos recomendables, preceptos buenísimos de seguir. La higiene, la cultura, saber leer y escribir, estudiar, el deporte, el ejercicio físico, la vida saludable, estupendo. Pero esos son preceptos humanos. Jesús no era un preceptor que enseñaba a los niños cómo comportarse dignamente en la sociedad, cómo comer con etiqueta en una mesa distinguida. No, Él ha venido a enseñarnos la verdad de Dios, porque Él es la verdad. Y si nosotros consideramos que los preceptos humanos, los que son buenos, porque hay otros que no lo son tanto, pero que si consideramos que los preceptos humanos, cumpliéndolos, ya está todo hecho, es cuando estamos en el error. Hay unos preceptos humanos, digamos, naturales. Aunque hoy en día la llamada ley natural o moral natural está muy en desuso, desde el momento en que ya al hombre se le ha impedido, debido al acoso que sufre a su alrededor, se le ha impedido reconocer el bien y el mal, y por lo tanto practicar el bien y rechazar el mal. Y hay tal confusión que muchas cosas que son
obviamente malas y que así lo han reconocido durante siglos, durante milenios, ahora son consideradas o inocuas o buenas o incluso derechos, como por ejemplo el aborto o la eutanasia. Los preceptos humanos son preceptos humanos, habrá que seguirlos en aquellos aspectos que sean positivos. Vuelvo a poner el ejemplo del Evangelio de hoy, la higiene. Sin despreciar estos preceptos, lo que nos importa es aprender la sabiduría de Dios. ¿En qué consiste esa sabiduría? En el amor. En el amor que va más allá de aquello que es legal, de aquello que está permitido. El amor que se manifiesta en la limosna. Tú tienes que pagar lo justo. Eso es lo que debes hacer. Pero ese no puede ser el final. Después de darle al otro lo que tiene derecho a recibir, tú puedes dar más. Y pone el Señor un ejemplo que a mí siempre me ha parecido muy importante. El tema del amor a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, y dice, si alguien decide dar sus bienes al templo, había una palabra específica para eso, una especie de testamento, no sé si en vida o para la muerte, que se llamaba corbán, lo que tengo se lo doy al templo, a la religión. Ya no le permitís, dice Jesús, por esos preceptos humanos ayudar a su padre o a su madre. El Señor critica esto. Y a mí me ha parecido siempre enormemente sabio y justo. No porque el Señor diga que no se debe dar limosna al templo, sino porque establece una relación prioritaria entre la limosna que tenemos que dar a aquellos con los que tenemos obligación, nuestros padres, y la limosna que podemos dar al templo o a otros. Por ejemplo, en nosotros los franciscanos de María, los sacerdotes, desde el principio aplicando esto tuve muy claro, si nuestros padres, los padres de los sacerdotes, de los religiosos, necesitan ayuda, no es que ese sacerdote religioso va a ayudar de su salario, siempre pequeño, a sus padres, sino que la comunidad ayuda a los padres de ese religioso. Porque es nuestro deber, porque es un mandamiento del Señor. La familia es tan importante que habrá, no sé, alguna excepción de familias peligrosas, bueno, unos padres que sean delincuentes, o, bueno, también el Estado separa a algunos hijos de sus padres cuando la vida, el honor de sus hijos está en riesgo. Pero lo normal es que en la familia sea no solo donde hemos nacido, sino donde hemos recibido la fe. ¿Cómo vamos a separar a sus hijos de esos padres? Claro, si te casas tienes que separarte de ellos. Si te haces religioso, sacerdote, tienes que separarte de ellos. Claro, pero no cortando todos los vínculos. Hay que amar a los padres. También el casado tiene que amar a sus padres y ayudarles según sus posibilidades. Y también el sacerdote, el religioso, tiene que amar a sus padres y ayudarlos según sus posibilidades. Y cuando entra en una comunidad, nosotros desde luego lo hacemos así, la ayuda a los padres es preceptiva. Habrá padres que no lo necesiten. Gracias a Dios los míos no lo necesitaron nunca, porque tenían suficiente, al contrario, ellos me ayudaban a mí. Pero otros padres sí lo necesitan. No es el hijo el que ayuda a los padres, sino la familia de ese hijo, que es su comunidad, la que ayuda a los padres. Cristo nos enseña a amar. No destruye los buenos preceptos humanos, la higiene de que habla hoy el Evangelio, pero nos enseña que esos son solo preceptos humanos y que nunca pueden estar por encima del único precepto de verdad importante, que es amar a imitación de Cristo, amar como Cristo nos amó. Que así sea.